En el registro llegamos desde primera hora, hemos estado aquí la mayor parte del tiempo y realmente los documentos que hacen falta para hacer una exposición de fondo, pues no nos da la responsabilidad para decidir qué se hace en este momento. Ahora sí aprovecharé, sin renunciar mañana al uso de la palabra, la cual también compartiré con el senador Alexander López, a hacer unas precisiones que entiendo hizo uno de los ponentes, yo lo escuché, iniciando este debate, aunque no trató con nombres propios, quiero resaltar el nombre de la oposición en este trabajo. Lo primero, y sé que como somos una minoría, el esfuerzo que hacemos en contra de esta reforma a la cual obviamente nos oponemos, pues se ha llevado a las calles y a la participación ciudadana, y nos decían que había una gran cobardía detrás de los carteles que no tenían nombre. Yo quiero decirle al ponente que los carteles sí tienen nombre, y son esos ciudadanos del SENA, jóvenes, mujeres y muchachos, que son los que han estado haciendo la campaña y que a pesar de que en muchas ocasiones hacemos denuncias y nos cuesta la vida, como sucedió con lo que hizo el senador Alexander López en Puerto Gaitán, donde le costó la vida a un sindicalista, esta campaña sí tiene ciudadanos de bien que están al frente de ella y tiene representantes en el Senado y en la Cámara. Y quiero decir que esos representantes somos nosotros, los del Polo Democrático Alternativo, tanto en Cámara como en Senado. Porque nosotros encontramos que es la única forma de encontrar la asimetría que tenemos de participación en el Congreso, la compensamos con la participación ciudadana. Por otro elemento, se dijo que el senador Robledo si había salido con permiso, sin permiso y con pasaporte diplomático, sin pasaporte. Que quede claro, salió con permiso de la mesa directiva del Senado y con el pasaporte oficial, como se hizo y se requirió después de la sentencia de la Corte. Sobre Alexander López, en el momento en que se pidió el nombre de él, estaba recogiendo el 1.000.000 de firmas que recogieron los jóvenes del SENA, que va a ser presentado ahora en esta plenaria, de todos los ciudadanos en Colombia que están en contra de la reforma tributaria. Una recolección de firmas para sustentar de que los colombianos de clase media nos sentimos atropellados con esta reforma, no la queremos y queremos llamar la atención de ustedes, señores senadores. Queremos que en ustedes brille esa conciencia para que tomemos las decisiones reales que definitivamente nos puedan a nosotros dar las garantías para que la gente mejore su calidad de vida. Porque no logramos equidad volviendo a la clase media pobre. Logramos equidad es cuando logremos tener una reforma tributaria que ataque los aspectos sustanciales de nuestra economía. Estos aspectos, señor presidente, y lo quiero enmarcar dentro de la crisis mundial, estamos en un diagrama de Ponzi. Un diagrama de Ponzi o un esquema de Ponzi es aquel cuando las sociedades enfocan su desarrollo en el consumo de su capital, más o menos como las pirámides que hemos visto ahora último, tanto las pobres como la de DMG o las de los altos potentados en este país como en Interbolsa, que funcionan. Si nosotros hacemos esta reforma tributaria, vamos a favorecer a las 100 empresas que se quedan con el 82% de las ganancias de nuestro país. Óiganlo bien, señores colombianos, 100 empresas se quedan con el 82% de las utilidades de Colombia. Estas empresas son las que van a ser los grandes beneficiarios de la reducción del impuesto de la renta, y estas empresas que no tienen ni están comprometidos con nuestro país, en todos los debates que hemos hecho los hemos demostrado, van a ser los que van a tener la principal motivación para seguir aplicando el esquema de Ponzi en nuestra nación. Más minería, más petróleo, más depredación de nuestros recursos y menos sostenibilidad para nuestra nación. Estas políticas garantistas principalmente van a ser impactando positivamente a las empresas mineras, financieras, industriales y de comunicaciones. Nosotros, señor presidente, entendemos que, como nos lo decía ahorita el senador Baena, al cambiar los parafiscales
de la sostenibilidad del SENA, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de los parafiscales, y colocarlo sobre este nuevo impuesto, vamos a quedar completamente maniatados como nación a las grandes rentabilidades de las grandes empresas de Colombia. Y esto, señores, lo que va a hacer es que en los años subsiguientes toda la política esté aquí empujando la gran depredación de los recursos, porque no va a haber ninguna otra de financiar la deuda social de nuestro país. Por eso consideramos que cuando se mantiene sobre parafiscales son mucho más sostenibles y se mantienen en una economía que definitivamente, como está diseñado, es como nosotros la queremos para nuestra nación. Señor presidente, siempre nos han dicho que desde la oposición somos noístas, que todo es no. No, yo creo que nosotros aquí también lanzamos propuestas y también nos la jugamos por Colombia. Si nosotros hiciéramos una reforma donde definitivamente le quitáramos las exenciones tributarias a esas 100 grandes empresas, créame que contaría con todos los votos de nosotros, poquitos, simbólicos, como quiera, pero definitivamente estaríamos allí, porque eso sí sería redistribuir la riqueza en Colombia. Porque eso que la Contralora señaló en las comisiones quintas de Senado hace como un mes, donde nos demostraba que cobrar los impuestos sobre boca de mina era una de las formas más antiguas y de poco forma de eficiencia de nuestros recursos naturales, y que se podía modificar a cobrar este impuesto a través de las utilidades de las mineras en las bolsas, creo que nos daría muchísimas más garantías a los colombianos de tener definitivamente la compensación por lo que se explota en nuestro subsuelo. Entrando sobre la intervención del primer ponente, señor presidente, nos hablaba sobre la unificación del IVA, y está claramente demostrado que no es progresivo un impuesto sobre el IVA, porque el IVA no mide quién tiene y quién no tiene, sino que el IVA se le cobra a todos los colombianos por igual. O sea que antes esta modificación la consideramos regresiva, señor presidente. Veíamos el ejemplo que hizo sobre los medicamentos del 10% de IVA sobre medicamentos, y dijo que se había reducido al 5%. Pero es que nosotros encontramos que el gran problema de los medicamentos en Colombia, y lo hemos denunciado muchísimas veces, es por todos los acuerdos de derechos intelectuales de autor que se aprobaron en Colombia desde el año 2004. Senador Ospina. Gracias. ¿Cuánto, para calcular, ya hicimos los 10 minutos de la vocería, pero dígame cuánto tiempo necesita? No sé, presidente, yo creo que, le reitero, si desea cortamos y mañana hacemos la... No se preocupe, ¿cuánto tiempo necesita? Es para organizar aquí las intervenciones. ¿Ah? Sí, mañana. Bueno, presidente. Continúe. No es un problema del IVA el costo de los medicamentos, señor presidente. El costo de los medicamentos es los acuerdos de derechos intelectuales de autor previos al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Carta de Monseñor Rubiano, Pedro Rubiano Sáenz, quedó consignada en la Presidencia de la República, buscando que nosotros no tuviéramos esos derechos intelectuales de autor en Colombia. Desde esos derechos intelectuales de autor, si usted observa las gráficas del comportamiento del costo de los medicamentos, observa que inmediatamente empiezan a aumentar exponencialmente. Y esto se da por el abuso de posición dominante de muchas farmacéuticas en el país. Por otra parte, y también debo reconocerlo, por los cobros exagerados y recobros hechos al FOSIGA por empresas que hicieron retenciones inmorales sobre estos medicamentos. No son fraudulentas, son inmorales. Incluso hay investigaciones que nos demuestran que lo que se recobró fue mucho mayor a lo que realmente se importó en la nación. En el día de hoy vimos las investigaciones de todos aquellos que traen e importan fraudulentamente estos medicamentos, y por eso, señor presidente, no es el problema de los medicamentos el costo del IVA. El problema de los medicamentos son los derechos intelectuales de autor firmados por Colombia desde el 2004. Nos decían sobre los grandes beneficios que iban a tener el sector agropecuario y el sector de los artesanos. Y antes hablaba con una de las senadoras interesadas en el tema del sector agropecuario y me decía que los iban a gravar con un IVA por la venta de semovientes. Además, quiero reiterarle a los colombianos que todo eso que nos presentan como el gran avance
para la clase media es falso. El 89% de las utilidades en Colombia pertenecen a 100 empresas. 100 empresas. O sea que nos ponen a repartirnos las migajas del sistema dentro de la clase media y los pobres y consideran que esto es el gran avance para los colombianos. No, señor presidente, nosotros desde la oposición no estamos de acuerdo. Como tampoco estamos de acuerdo en todo lo referente a lo que se pretende decir de las garantías del SENA con el nuevo impuesto, señor presidente. Para terminar con este tema, ¿puede ser posible que en esta bonanza minera tengamos unas garantías en el corto plazo? Pero le puedo garantizar que en muy poco tiempo vamos a tener desfinanciados nuestros programas sociales, nuestro SENA, nuestro Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Incluso la disminución del impuesto de renta va a disminuir los ingresos de la nación y va a disminuir los ingresos del Sistema General de Participaciones, que aunque se pretende compensar con algunos elementos que están en la reforma, queda claro que no se van a redistribuir entre los departamentos y municipios, lo cual significa, señor presidente, una concentración del gasto en Bogotá y definitivamente la descentralización queda agónica en nuestro país. Nosotros creemos que hay que defender la descentralización, la autonomía de los pueblos y por eso, señores senadores, les anuncio, nosotros vamos a votar negativamente el proyecto. No estamos de acuerdo, no consideramos pertinente y creemos que se necesita mucho más tiempo para poder socializar un proyecto, discutirlo de la calidad que merecen los colombianos. Yo, señor presidente, mañana le vamos a proponer aplazar este debate hasta el próximo año. Lo hacemos por el beneficio de los colombianos y por el compromiso de este Congreso con toda la patria. Muchas gracias, presidente.